Iglesia, familia Emanuel, muy buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares, allí con sus familias. El día de hoy tenemos un servicio espectacular y queremos disfrutar de este tiempo delante de nuestro Dios y esperamos que ustedes también así lo hagan. En el día de hoy tenemos como primera medida una hermosa adoración a cargo de nuestro departamento de alabanza para que podamos inclinar nuestro corazón delante de nuestro Dios. También vendrá la palabra, esa palabra que refresca, que reconforta y que es de aliento para nuestra vida, a cargo de nuestro director de escuelas bíblicas y de seminario, Óscar Correa. Pero antes de comenzar, queremos darle paso a lo más importante y lo más esencial, que es la oración, para que podamos inclinar nuestro corazón delante de Dios y tener este espacio con el Espíritu Santo. Entonces, allí donde se encuentra, le invito a que se incline su rostro, cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el día de hoy por este tiempo tan maravilloso. Te pedimos que tú bendigas, Señor, con tu Espíritu Santo, nuestras vidas y nuestros hogares. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada persona que está escuchando, Señor, o que está viendo a través de esta transmisión, que está viendo este tiempo para adorarte y bendecirte. Te pedimos que tú guardes, Señor, la vida de cada uno de nosotros y que este servicio, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Te dedicamos todo este tiempo en adoración a ti, Señor, y te damos muchas gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mi amada iglesia, entonces les invito a que incline ahora su corazón y levante sus manos para entrar en este tiempo de alabanza y adoración delante de nuestro Rey. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de ti ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de ti ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy
Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro, quiero ser. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy con tu espíritu. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Grande y poderoso. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador.
eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Qué hermoso tiempo de adoración y alabanza acabamos de tener delante de nuestro Dios. Es un tiempo donde podemos inclinar nuestro corazón y levantar nuestras manos a nuestro Rey. Ahora, prosiguiendo con nuestro servicio, vamos con el plato fuerte, la palabra de Dios. Como les decía, el día de hoy está a cargo de nuestro director de escuela de seminario y de escuelas bíblicas, Oscar Correa, con un mensaje de poder titulado Ese es mi Pa. Pero hablando de Pa, el día de hoy queremos felicitar a todos aquellos padres de familia que nos están viendo a través de estas pantallas. Queremos felicitarlos por su gran y arduo labor. Y para esto tenemos un mensaje especial a cargo de Óscar Mauricio Rodo, nuestro copastor, que quiere saludarlos en el día de hoy. Así que vamos con el mensaje y luego con la palabra de Dios. La palabra papá encierra cualquier cantidad de significados. Es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, fuerza, en fin, la lista podría seguir. Por eso quiero hacer un alto en el camino y que podamos reflexionar lo importante de ser papá. Para engendrar se necesitan dos, pero para criar igualmente. La familia es como la construcción. Está compuesto de dos partes, los cimientos y la edificación. La edificación es mamá. Es la que siempre se ve, es lo visible, es lo tangible, es lo que está a la vista de todo el mundo, es lo más admirable. Pero cuando vamos a los cimientos, eso significa papá, que aunque no se ve, están allí, es lo que le da consistencia al edificio. Y que aunque no nos demos cuenta, estamos siempre caminando sobre estos principios y valores que nos ha dejado. La voz de mamá siempre será la parte sensible, es la que siempre establecerá la comunicación entre nosotros. Pero la voz de papá es la voz fuerte, contundente. Cuando estamos en problemas, la voz de mamá será: hijo, ten cuidado. Pero la voz de papá es: da uno más, tú puedes, tú siempre puedes. Da un escalón más ante esos peldaños que la vida siempre te presenta. Por eso es tan serio ser papá y lo elemental de tener un papá presente. Por eso le doy gracias a Dios que ahora veo más padres presentes. Hay más padres presentes en los quirófanos que quieren ver a su hijo nacer. Hay más padres presentes en los cursos prenatales. Hay más padres presentes en la entrega de boletines de sus hijos. Mi papá siempre estuvo a mi lado. Cuando yo tenía 8 años, el viejo era mi héroe. No había otro como él. Cuando cumplí 11, 12 años, el viejo algo sabía y comenzó a cambiar mi mentalidad. A los 16 años dije: el viejo no sabe nada, es un retrógrada, se quedó en la historia. Pero cuando cumplí los 21 años comenzó como que ese ciclo a retrocederse. Empecé a pensar: tal vez el viejo sabe algo. Cuando llegué a los 30, cuando tenía un problema, lo primero que hacía era correr a los brazos de él, porque sabía que me daría el mejor consejo en un momento tan decisivo de mi vida. Cuando llegué a los 40, me di cuenta que la mejor persona para ir a pedir un consejo era papá. Ahora pienso, cuando llegue a los 60 o los 70, qué difícil va a ser para mí querer tener un consejo y a lo mejor él no estar conmigo. Por eso no dejemos tanto tiempo para reconocer el trabajo arduo de nuestros viejos. Papá, eres mi héroe. Papá, eres mi fuerza. Papá, feliz Día del Padre.
Un cordial saludo a todas las personas que están conectadas a este momento con este mensaje de la palabra de Dios. Y sobre todo de mi parte a los padres. Por fin nos llegó el día. Nos llegó el día de no hacer oficio, de no lavar loza, de no llevar tinto a la cama. Hoy es el día que me llevan el tinto a la cama a mí. Así que disfrutemos este día, mis amados padres. Y vamos a entrar en un periodo de oración para meternos, profundizarnos en la palabra de Dios. Padre amado, te damos gracias por este momento especial en el cual estamos a punto de entrar a profundizar en el estudio de tu palabra. Te pedimos que tu precioso Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude, que nos aliente, que nos muestre lo que tú quieres decirnos en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos guía, encontramos dirección y encontramos luz en muchos o la mayoría de los aspectos de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres hablarnos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros cuando éramos niños, yo creería que la mayoría, teníamos un temor especial, algún miedo, alguna cosa que nos asustaba. No sé, de pronto eso ha cambiado. Antes era el coco y la oscuridad y algunas cosas. Pues a mí en el caso de cuando yo era pequeño, le tenía miedo a las personas habitantes de la calle, sobre todo a las del género femenino, que tenían algún tipo de desorden mental. De niños nosotros le llamamos las loquitas o las locas. Yo le tenía terror a estas personas y cuando entré a estudiar al bachillerato a los 12 años, entré a un colegio que quedaba en el centro de Bogotá y pues allí a la hora en que yo llegaba al colegio, 6:30 de la mañana, pues había bastantes habitantes de la calle con estas características, cosa que a mí me aterraba. Y había una en especial que me ponía muy nervioso porque estaba cerca a mi colegio y ya me conocía, percibía mi miedo. Y alguna vez, les contaba yo a mis hijos, me pegó una correteada desde el colegio que quedaba los que conocen Bogotá, en la carrera séptima, hasta la calle 19, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 19, corriendo detrás, con esta señora detrás, asustándome. Era muy temeroso de ellas. Pero un tiempito después, mi padre comenzó a llevarme y a acompañarme al colegio. Y cuando él me acompañaba al colegio, pues lógicamente yo me sentía mucho más seguro. En alguna ocasión, esta mujer apareció de repente. Y ya la cosa era diferente, yo ya no le salía corriendo porque yo ya estaba con mi papá. Y pues, lógicamente, con mi papá la cosa era diferente. Yo me hice al lado de él y ella se vino y entonces nos soltó, recuerdo muy bien esos momentos, soltó esta palabra: vamos a robar radios. Y mi papá comenzó a conversar con ella y le dijo: no, porque tengo que llevar al niño al colegio. Y ella siguió hablando con él a este lado, yo a este lado, mi papá en el medio. Y llegamos al colegio y ahí esta señora se fue y no me molestó más. Unos años después, o hace pocos años, ya adultos, ya mayores, estuve acompañando a mi padre algunos días que estuvo hospitalizado y recordamos el momento. Y nos gustó tanto recordar eso porque pues, nos produjo mucha risa. Pero él me hizo una confesión. Me dijo: hijo, yo estaba igual o peor que aterrado que tú. Porque yo no sabía esta señora en qué momento tenía un palo en la mano. Ella siempre andaba con un palo en la mano. No sabía en qué momento me iba a dar un palazo y a romper la cabeza. Pero pues te estaba protegiendo y era tu papá, así que no podía demostrar el miedo. Y es que los padres a veces hacen cosas por sus hijos que son difíciles si no fuera por su propio hijo de hacer. Y quiero en esta mañana buscar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente casi inagotable de consejos para los padres, para las madres, para
los hijos, para la familia, para cómo Dios espera que nosotros nos comportemos y desarrollemos nuestros roles. Y a razón de padres hay muchísimo material en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, inclusive de ejemplos tanto buenos como malos. Recordamos algunos padres medio regulares o que no les fue tan bien en su rol como padres, como por ejemplo el sacerdote Elí, cuyos hijos pues no cumplieron las expectativas que Dios tenía respecto al sacerdocio y pues murieron trágicamente a causa de su pecado. El sacerdote Samuel tampoco tuvo mucha suerte con sus hijos, con sus descendientes, y también sus descendientes pues cometieron unas faltas graves contra Dios. El mismo rey David, la palabra nos cuenta cómo él tuvo algunos problemas bien fuertes con sus hijos, sobre todo con su hijo Absalón, que intentó destronarlo e intentó matarlo, y lo perdonó una y otra vez, pero terminó también trágicamente Absalón. Y así podemos nombrar algunos de los padres que no fueron muy acertados. El mismo Moisés, recordemos que Moisés se fue siguiendo el llamado del Señor, pero en un momento de su vida pues deja a su hijo y a su esposa por ir a Egipto a cumplir con la misión que Dios le había dado. Y algunos años después de que están ya en el Éxodo, su suegro pues le devuelve a su hija y a su esposa, perdón, y a su hijo, y le dice: mira, aquí está tu esposa y aquí está tu hijo. Y pues hasta ese momento su hijo había sido criado por su madre y por su abuelo materno. Así es que yo estaba orando al Señor por este mensaje en el día tan especial que es el Día de los Padres, y le pedí al Señor que me diera una palabra que no únicamente fuera enfocada hacia el varón de la casa, hacia el hombre de la casa, porque desafortunadamente en nuestra sociedad, en nuestra misma iglesia también, ha habido madres que han tenido que levantar a sus hijos ellas solas y cumplir el rol tanto de papá como de mamá. Y es algo que vemos hoy en día mucho, la cantidad de divorcios que hay. A veces pues el padre está un poco ausente de la vida de sus hijos. Así que le dije: Señor, muéstrame unos principios que yo pueda compartir con las personas que van a ver este mensaje, y que nos muestren cómo el rol de padre ha sido diseñado por ti, y que puedan ser principios que puedan ser aplicados por aquellas personas que están en este momento cumpliendo su rol de padres. Hay algunos abuelos también que son cuidadores, ¿no? y que tienen que cuidar a sus nietos como si fueran sus propios padres desde pequeños. Circunstancias de la vida que no conocemos ni tampoco nos atrevemos a juzgar hacen que muchas madres tengan que criar a sus hijos solos. Así es que quiero enfocarme en estos principios bíblicos que nos pueden ayudar en esa tarea de cumplir el rol de padre, el rol de papá. Y quiero por favor que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia en la primera carta, la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Usted que está allí en su casa, por favor, con su familia, si está compartiendo este mensaje en familia, le voy a hacer una recomendación. Si está con sus hijos, entonces vamos a hacer, hijos, un checklist. Y a medida que yo vaya predicando, entonces, si ustedes ven que su padre está cumpliendo con esos requisitos, entonces ustedes dicen: ese es mi pa, ese es mi pa, ¿sí? Y si ven que no, pues entonces simplemente le hacen alguna señita para que él lo anote y podamos corregir, ¿no? Porque todos todos aprendemos poco a poco en estos momentos y en toda nuestra vida. Nunca se aprende completamente a ser papá. Así que el título de este mensaje es: Así es mi pa. Entonces recuerden, ustedes hijos pueden hacer, he visto por ahí en algunas redes sociales de videos que hacen algunas pruebas, ¿no? Y entonces dice:
por ejemplo, su papá y ellos van alzando el dedo. Entonces ustedes pueden hacerlo así para que interactúen en este mensaje. Eso sí, lógicamente, con máximo respeto. Y padres, perdónenme que en este Día del Padre, pues yo los vaya a poner en evidencia de pronto delante de sus hijos con algunas cosas. Pero lo importante es que nos divirtamos, pero que también aprendamos de la palabra de Dios. Entonces, dice 1 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino de gloria. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses y les está diciendo, les está poniendo un modelo. Les está diciendo, digan sí, como nosotros mismos, como pastores de ustedes, actuamos con ustedes como el Padre actúa con sus hijos. Es decir, pone un modelo y ese modelo es el que vamos a estudiar en este momento. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que un padre modelo, un papá modelo, exhorta a sus hijos. Exhorta, dice ahí el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir exhorta? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con exhorta? Hay muchas maneras de interpretar la palabra exhortar. Algunos de nosotros tendríamos de pronto la noción de que exhortar significa regañar, llamar la atención fuertemente. Y recordamos aquellos profetas del Antiguo Testamento que exhortaban al pueblo con autoridad. Pues sí, requiere de cierta autoridad y la misma autoridad que Dios nos dio a nosotros como padres nos permite exhortar a nuestros hijos. Pero en este versículo específicamente, la palabra exhorta tiene unas connotaciones bien interesantes. En primer lugar, la exhortación es una palabra que le dirige una persona que tiene una autoridad sobre la otra, pero no una cualquier autoridad. Es una persona que tiene autoridad moral para poder exhortar. Es decir, que si yo estoy con mi cuarto desordenado completamente, la ropa tirada por todos lados, los zapatos por arriba, las cosas por abajo, es muy difícil que yo pueda exhortar a mis hijos a que tengan su cuarto ordenado, ¿verdad? Entonces uno debe tener una autoridad para poder exhortar a sus hijos. Luego, otra connotación es que el que exhorta convence o anima con razones. Recuerdo que muchas veces a nosotros cuando éramos pequeños, nosotros nos daban una orden y nosotros le preguntamos a mi papá, papá, ¿pero por qué? Y pues la respuesta de aquellos hermosos padres era, porque yo digo, porque yo soy su papá y aquí se hace lo que yo digo. Bueno, mi papá realmente no era así. Hago un paréntesis aquí para decirles una cosa que de pronto quizás ustedes no lo sepan porque no lo conocen, pero siendo realmente objetivo en mi vida, quiero decirles que mi papá es el mejor papá del mundo, sin ninguna discusión. Así que objetivamente, no porque sea mi papá, ¿no? Sino porque realmente él es el mejor papá del mundo. Pero bueno, cerrando el paréntesis, a veces nosotros le damos órdenes o le damos instrucciones a nuestros hijos, pero no tenemos una razón, no tenemos una justificación para esa orden. Pero cuando una persona exhorta, cuando una persona da una exhortación a otra, debe tener una razón, es decir, que sea una cosa que nosotros podamos sustentar. Y más hoy en día cuando nuestros hijos son tan pilos que nos están preguntando permanentemente por qué. Así es que es bueno que nosotros como padres estemos preparados para que cuando demos una exhortación podamos darle una razón de por qué nosotros estamos tratando de que ellos actúen de determinada manera. También tiene otra connotación la palabra exhortar y es advertir o avisar. Nosotros también como padres modelos debemos advertir o avisar a nuestros hijos. Esto es importante, mis amados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mayor cúmulo de experiencia de las cosas de la vida y nosotros podemos advertir a nuestros hijos. Sin embargo, advertir no significa obligar. Habrá cosas que nosotros advirtamos a nuestros hijos, pero que nuestros hijos no van a seguir, desafortunadamente. Recordemos cómo Adán y Eva tuvieron 2 hijos.
en la primera instancia, en la primera parte de su vida, tuvieron en el jardín, recién salidos del jardín, 2 hijos, a Caín y Abel. Recibieron el mismo amor de sus padres, las mismas instrucciones de sus padres, pero pues uno tomó un camino y el otro tomó otro camino. Así que la exhortación debe incluir este advertir o avisar. Y es importante que nosotros podamos llevar a cabo esta advertencia, como les decía, con razones, pero también con mucho amor y con mucha convicción, y lógicamente con el modelo que nosotros mismos presentamos. Testificar a nuestros hijos de nuestra vida, lo que nos ha pasado, y explicarles por qué sí o no deben adquirir determinados hábitos o deben seguir determinado camino. Entonces nuestra voz de advertencia siempre debe estar ahí, siempre debe estar fomentándose en nuestros hijos. Yo recuerdo hoy en día muchas palabras que nos ha dado mi padre, y alguna vez él nos decía, por ejemplo, en uno de sus consejos: no importa en qué situación de tu vida tú estés, no importa en el éxito que tengas, el dinero que tengas, el prestigio que tengas, si tú pones tus ojos en una mujer que no sea tu esposa, todo ese mundo se te puede destruir. Y siempre he recordado ese conocimiento sabio de mi padre, que me ha advertido por esto que ha pasado. Y la palabra de Dios nos enseña muchas advertencias que debemos hacerle a nuestros hijos. Y en tercer lugar, también el exhortar significa direccionar. Y me gusta mucho lo que dice el Salmo 127:4. Dice: como saeta, es decir, como flecha en manos del valiente, son los hijos habidos en la juventud. Eso quiere decir que nosotros somos los que lanzan, los que proyectan, los que mandan, los que esa mano nuestra los proyecta hacia la vida. Y ese es el papel que nosotros debemos tener. Todo lo que nosotros hagamos por el futuro de nuestros hijos, todo lo que nosotros hagamos por sacarlos adelante, por ayudarles a una proyección. No entiendo cómo hay padres que pueden decir, pues que haga lo que quiera, es su vida, usted verá. No, nosotros debemos direccionar a nuestros hijos, y eso es parte de la exhortación. Nosotros debemos, como padres modelos, ser exhortativos en convencer a nuestros hijos, pero también con razones en advertirlos o avisarles, pero también en proyectarlos, en direccionarlos. Pero el apóstol Pablo también habla aquí de un segundo elemento. El segundo elemento es, si volvemos a leer el versículo, exhortábamos y consolábamos. Consolábamos, el papel del padre como aquel que consuela a sus hijos. Esta palabra consolábamos está únicamente 2 veces mencionada en la Biblia. En este versículo, y en otro versículo que está Juan 11:32, en donde personas acudían a la casa de Marta y María a consolar, a confortarlas cuando Lázaro murió. Solamente esas 2 veces. Pero ese paralelo de Marta y María nos recuerda cómo nosotros debemos consolar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros vamos a tener que afrontar momentos difíciles en la vida de nuestros hijos. Cómo quisiéramos como padres evitarles dolor, evitarles problemas, pero no vamos a lograr evitárselos todos. A veces vamos a tener que verlos derrotados, a veces vamos a tener que verlos emproblemados, a veces vamos a tener que verlos adoloridos, a veces personas de afuera les van a hacer daño, a veces sus propios errores y sus propias decisiones van a hacer que ellos caigan en situaciones complejas, difíciles, y entonces es ahí donde el padre debe llegar no a exhortar, sino a consolar. Y uno de los modelos más hermosos que podemos encontrar en la Escritura es el padre del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Recordemos rápidamente que el padre del hijo pródigo, eso está en Lucas 15:20, cuando ve a su hijo, después de que su hijo lo ha desobedecido, se ha ido, ha malgastado toda su fortuna, se ha olvidado de su familia, ha sufrido después la derrota,
y ha estado en situaciones difíciles, aguantando frío, hambre, regresa a su casa y este padre no lo exhortó. Este padre, desde que lo vio de lejos, no le dijo, sí ve, le dije, quieto ahí, yo no lo quiero ver aquí en la casa. No le dijo, quédese allá, que usted me desobedeció. No le llamó la atención. ¿Qué hizo este padre? Fue movido a misericordia. Y salió corriendo y se tiró al cuello de su hijo. Y se tiró al cuello de su hijo, y no solamente eso, sino que lo besó. Recordemos cómo regresó su hijo. Su hijo regresó oliendo a marrano, oliendo a porqueriza. Sin embargo, el padre no le importó. En ese momento fue un padre que consolaba. Este consuelo se trata de confortar, se trata, mis amados padres y aquellos que ejercen el rol de padre, aquellas mujeres o abuelos que ejercen el rol del padre. Acordémonos que esta palabra consuelo a veces significa guardar silencio y sentarnos a su lado y quizás verlos llorar. A veces tendemos a minimizar sus problemas. A veces tendemos a hacer que sus problemas sean pequeños porque nosotros ya pensamos que hemos superado tantas cosas en la vida y entonces decimos, no sea bobo, pero ¿por qué llora por eso? No, le está doliendo. Pero no sea sentimental. No, es que tiene sentimientos, nuestros hijos sienten. Y a veces los que son pequeños problemas para nosotros, para ellos son problemas gigantescos. Así es que cuando nosotros vamos a consolar, pues lo mejor que podemos hacer es a veces saber que estamos ahí. No como los amigos de Job. Si ustedes recuerdan la historia de Job, Job ha perdido su casa, ha perdido sus hijos, ha perdido sus ganados, ha perdido todo lo que tiene. Fuera de eso, ha sido víctima de una enfermedad cutánea terrible. Se está rascando con un tiesto en medio de las cenizas, completamente arruinado económicamente, con el duelo de sus hijos que murieron, y llegan sus 3 amigos supuestamente a consolarlo. Y lo primero que hacen durante todo el libro de Job, lo que ellos están haciendo es acusándolo y diciéndole, algún pecadito oculto tiene por ahí, Job. Usted no puede ser tan recto e íntegro delante de Dios, algo usted hizo para que le sucediera todo lo que venía. Y en vez de consolarlo, lo que hace es revictimizarlo. Así es que esas palabras que a veces nosotros usamos, ve, se lo dije. Y a veces hasta lanzamos ese famoso, bien hecho, por no hacerme caso, deben acabarse en nuestro hogar. Porque nosotros tenemos dentro del rol de padres que consolar a nuestros hijos, alentar, incentivar a nuestros hijos. Pero en tercer lugar, también el apóstol Pablo allí habla de otra palabra que me gusta mucho. Dice, os encargábamos, versículo 12, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es decir, un padre no solamente exhorta, un padre no solamente consuela, sino que un padre también, un padre modelo, encarga a sus hijos que honren a Dios. Les enseña a sus hijos a honrar a Dios. Y me gustaría que miráramos un versículo antes de nuestro texto base. En el versículo 10 de esa primera carta de los tesalonicenses, no nos vamos a salir de ahí. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es decir, el apóstol Pablo tenía toda la autoridad moral para decirles a ellos, queremos enseñarles el camino, queremos enseñarles y encargarles que honren a Dios, eran sus hijos espirituales, porque él mismo lo había hecho y él mismo había dado ejemplo. Yo no puedo exigirle a mi hijo que ore si yo como padre no oro. Yo no puedo exigirle a mi hijo que lea la Biblia si la Biblia en mi casa está llena de telarañas allí metida en la biblioteca o abierta en el Salmo 91 y jamás la leo. No puedo decirle a mi hijo, hijo, ayunas, si yo mismo no asumo periodos de ayuno.
No puedo exigirle a mi hijo que tenga una disciplina espiritual si yo no tengo una disciplina espiritual. Y no puedo exigirle a mis hijos que sigan a Dios, que honren a Dios, que respeten a Dios, que teman a Dios, si yo mismo como padre no lo hago. Y es bueno que nosotros tengamos ese checklist, ¿no? Y que podamos ir tachando lo que nosotros, o poniéndole un chulo a lo que nosotros hacemos y teniendo cuidado de lo que no lo hacemos. Así es que un padre modelo anima a vivir a sus hijos de manera que agrade a Dios. Y esto viene como en secuencia, mis amados. En primer lugar, el padre exhorta, pero con razones. Pero en segundo lugar, el padre consuela. Y después de que el padre exhorta y consuela, pues es mucho más fácil para el padre o para la persona que asume ese rol de padre, ser un ejemplo de sus hijos para ser irreprensibles, justos y santos delante de Dios. Así que también en este mismo sentido, el padre insiste a que lleven una vida que Dios considere digna. No podemos asumir ese papel que asumen algunos que dicen yo voy a dejar que mi hijo crezca y cuando él crezca que él tome la decisión de si sirve a Dios o no sirve a Dios, o si quiere creer en Dios o no quiere creer en Dios. Porque tenemos una responsabilidad como padres y estamos dejando que esos hijos crezcan a la deriva. ¿Quién los guía? ¿Quién los enseña? ¿Quién los exhorta? ¿Quién les enseña el camino para seguir a Dios? El apóstol Pablo sabía muy bien de esto y aunque él se refiere a sus hijos espirituales, en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 1, él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo quiero en esta ocasión que usted está viendo, padre de familia, este mensaje, que usted piense qué tan buen imitador es usted de Cristo y qué tan reflejo de la vida cristiana es de sus hijos. Porque nosotros podemos decirle a nuestros hijos con plena autoridad, hijo, sé imitador de mí porque yo soy imitador de Cristo. Nosotros tenemos un gran modelo, un modelo perfecto, un modelo maravilloso en la palabra de Dios para ser buenos padres. Nuestro Padre Celestial, el que nos dio la vida, el que nos sustenta, el que nos anima, el que nos consuela, el que nos ayuda. Así es que si nosotros tenemos una comunión perfecta con ese Padre, nosotros podremos también aprender de Él a ser buenos padres con nuestros hijos. Porque hoy en día nuestros hijos, los niños, los jóvenes de este mundo necesitan más que nunca la palabra de Dios, pero una palabra viva, una palabra que puedan ver que resulta, que tiene resultados, que es pertinente a sus vidas. Una palabra en la cual nosotros podamos vivir para que ellos la vean reflejada en nuestra vida. Y de esa manera, entonces ellos van a aprender a seguirnos. Ellos van a poder creer siempre y cuando vean testimonios en nuestra casa de fe. Ellos van a aprender a adorar a Dios siempre y cuando vean padres que adoran a Dios. Una de las alegrías más grandes que tiene, creo que tiene un ser humano es cuando sus hijos están orgullosos de uno. Cuando sus hijos se sienten bien y se sienten orgullosos de decir, este es mi pa, este es mi pa. Y qué bueno que nosotros podamos hacerlo. Hace un tiempo pude conocer en un campamento de jóvenes de nuestra iglesia a un joven un poco rebelde, un poco abstraído, no quería meterse en las cosas que estábamos haciendo en el campamento. Y me puse a charlar con él y le pregunté, ¿qué está pasando, hijo? Dijo, no, es que tengo como problemas con mi papá. Su papá era pastor, o es pastor. Y entonces yo le dije, ven, llamémoslo. Dijo, no, yo no quiero hablar con él. Y yo me sorprendí, dije, ¿por qué, hijo? Dijo, porque no quiero hablar con él, no quiero saber nada de él. Tengo demasiadas cosas en mi interior, demasiado rencor en contra de él. Así es que tuve que hacer un trabajo de consejería con el joven para poder limpiar
todas las heridas que el papá ni siquiera se había dado cuenta que había cometido. Este hijo no estaba orgulloso de su papá, a pesar de que el papá tenía una posición respetable dentro de la sociedad. ¿Cuántos hijos pueden hoy en día estar orgullosos de sus padres y cuántos no? Hace poco vimos en la televisión colombiana la historia de un delincuente colombiano muy famoso y vimos cómo pues sus hijos hasta hoy en día llevan esa carga de lo que fue su padre. Y qué bueno que nosotros podamos, al contrario de ellos, ser un buen ejemplo para nuestros hijos, pero que ellos estén orgullosos. Que ellos, repito, puedan decir, como es el título que trae este mensaje, ese es mi papá. Y tenemos, mis amados, una ayuda perfecta. No estamos solos en esta tarea, mis amados. El ser padre no es una cosa fácil. Como dicen muchos, no hay un manual que diga cómo ser padre paso a paso, pero sí tenemos este precioso manual que nos enseña cómo nosotros podemos ser padres como nuestro hermoso y bello papá. Y fíjese que el Espíritu Santo precioso que está en mí y está en usted, si ya aceptó al Señor Jesucristo, pues tiene una ayuda para nosotros porque es un experto. Si se trata de exhortar, el Espíritu Santo pues exhorta. Dice Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y así es como nosotros debemos guiar a nuestros hijos a toda verdad. Y toda verdad, la verdad está aquí. En estos momentos de posverdad, en estos momentos en que la mentira parece verdad y en que lo raro parece normal, y en que las cosas malas son llamadas buenas y las cosas buenas son llamadas malas, pues nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la verdad a través de la exhortación. Pero el Espíritu Santo también nos consuela, Él es llamado en la palabra el Consolador. Y también el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16:14 dice, Él me glorificará, hablando el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que el Espíritu Santo es nuestra ayuda, nuestra guía, es nuestro compañero. Nosotros como padres no estamos solos, mis amados. Nosotros como padres, y ustedes mujeres que tienen que asumir el rol de padres, y ustedes abuelos que tienen que asumir por circunstancias de la vida el rol de padres, ustedes no están solos, tienen la ayuda del Espíritu Santo, que es experto en ser papá. El Señor Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, sino que enviará al Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos esa ayuda perfecta del Espíritu Santo. Entre más unidos estemos nosotros con este socio en nuestra tarea de criar a los hijos, pues más podremos y mejor podremos guiarlos, consolarlos, exhortarlos y guiarlos a honrar a Dios. Así es que, mis amados, quiero terminar estas palabras, en primer lugar, exaltando y honrando a los padres. Como les decía hace un comienzo, en broma, pero no es broma, realmente yo pienso que mi padre es el mejor del mundo. Y quiero honrarlo a él y en la figura de él, honrar a todos los padres que nos están escuchando en este momento. Porque sabemos que no es una tarea fácil. Los padres han sido probados en esta época de pandemia de una manera impresionante. Hemos tenido que empezar a trabajar en nuestra casa, convertirnos en ayudadores de nuestras esposas. Antes teníamos la disculpa de nos vamos temprano para la oficina, regresamos en la noche, pero ahora estando en la casa pues tenemos que colaborar con los asuntos de la casa. Tenemos que colaborar con los niños, con la educación de los niños. Y a veces esto nos estresa porque tenemos que hacer teletrabajo, tenemos que hacer otras cosas. Y pues fuera de eso entiendo perfectamente la presión que nos lleva o que nos oprime a veces cuando entramos en una recesión económica como la que estamos afrontando y vamos a seguir afrontando durante un tiempo. Pero recordemos que nuestros hijos no son culpables del COVID-19, que nuestros hijos no son culpables de nuestras
falencias, que nuestros hijos no son los culpables de la situación en la que estamos viviendo, y qué mal haríamos que nos desquitemos con ellos por las presiones que nosotros tenemos en la casa. Aprendamos de nuestros padres, de nuestro Padre Dios, del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ayuda y nos guía. Quiero hacer una oración por usted, padre, hombre de familia, cabeza de hogar, que está en este momento pasando por momentos de angustia porque se ha dificultado en medio de esta situación tan tremenda llevar la provisión a su casa. Quiero hacer una oración por usted, madre soltera, que ha tenido que levantar a sus hijos por la circunstancia que sea, no importa lo que haya pasado, pero no está el padre en casa. Y usted ha tenido que hacer y jugar el papel de papá y de mamá. Quiero hacer una oración por usted, abuelo o abuela, que también ha tenido que por circunstancias de la vida afrontar la crianza de sus nietos como si fueran sus hijos. No solo cría a sus hijos, sino que ahora ha tenido que criar a los hijos de sus hijos. Quiero hacer una oración porque el Dios Todopoderoso, el maravilloso Espíritu Santo está aquí en este momento para ayudarnos, para levantarnos, para enseñarnos, para levantar esos ánimos caídos, para decirnos que todo va a salir bien. He visto en este tiempo de pandemia, no solo en mi hogar, primeramente en mi hogar, pero en muchos hogares, he escuchado cómo Dios se ha glorificado y ha sido maravillosa la manera como Dios ha estado levantando provisión para los hogares que no han podido salir a trabajar. Y nuestra confianza en Dios es absoluta y sabemos que Él no nos dejará avergonzados. Así es que, Padre, si tú estás en este momento cargado, si estás estresado por la situación que se está viviendo, quiero orar por ti. Voy a pedirle, si de pronto los hijos están ahí, alrededor de sus padres, ya que les dieron palo ahorita diciendo, mi papá sí o mi papá no hace esto, quiero pedirles el favor de que se acerquen a su padre. De pronto tómenlo de la mano o denle un abrazo allí en el calor de su hogar. Y acompáñeme con esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú eres el modelo de Padre perfecto. El Señor Jesús nos dijo que nosotros, en nuestra condición humana, a veces éramos malos padres. Y dijo, si los padres malos, a veces, no dudan en hacer cosas por sus hijos, cosas buenas por sus hijos, cuánto más el Padre Celestial lo hará. Señor, tú eres nuestro Padre Celestial y eres nuestro modelo de Padre. Hemos revisado algunos principios de la paternidad, del rol de Padre en tu palabra. Hemos visto que somos llamados a exhortar a nuestros hijos, a guiarlos, a proyectarlos, a aconsejarlos. También que somos llamados a consolarlos, a estar a su lado en los momentos duros que vendrán. Hemos también, Señor, visto que somos los encargados de animar a nuestros hijos a que actúen de manera que sus vidas te agraden a ti, Señor. Pero solos no lo podemos hacer. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tu precioso Espíritu Santo nos ayude, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos enseñe cómo podemos guiar a nuestros hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en los momentos duros de nuestros hijos, para que seamos una palabra o saquemos una palabra de consuelo para ellos y que no los revictimicemos, Señor. Que el Espíritu Santo sobre todo nos ayude a ser ejemplo para ellos de integridad, de santidad, de una vida sana espiritualmente, Señor, de fe, de fortaleza. Así como mi padre mismo se ponía o se puso en aquella ocasión que les narraba entre esta mujer
habitante de calle con sus problemas mentales y me protegió y me ayudó. Yo te pido hoy, Espíritu Santo precioso, que te pongas en ese lugar, Señor, y que como padres que nosotros somos, tú nos ayudes, Señor, nos defiendas, nos animes, nos des fortaleza, Señor, nos des ideas para poder generar ingresos para nuestro hogar, que tú proveas lo que nosotros necesitamos, Señor, que nos ayudes a educar y a levantar a nuestros hijos, Señor, que nuestra casa se convierta en un altar a ti, Señor, que nuestro hogar glorifique tu nombre, Señor, y que nuestra vida de padres glorifique tu nombre. Y si tú, amado oyente o persona que nos está sintonizando, que está viendo este mensaje a través de las redes sociales, quizás no tienes una buena imagen de tu padre, quizás no tienes, ni siquiera sepas quién es tu padre, tal vez tu padre te haya maltratado durante toda tu vida y ahora tú eres padre. Es bueno que sepas que se puede romper la cadena y que puedes, tú así no hayas tenido un buen padre, así no hayas tenido un buen modelo, tú puedes ser buen padre porque nuestro modelo está aquí. Este es nuestro modelo. Mi padre no tuvo una infancia fácil. Mi padre fue maltratado cuando niño bastante. Tuvo tiempos de estar solo, de estar apartado de su hogar. Sin embargo, como les decía y lo vuelvo a repetir, en mi concepto es el mejor papá del mundo. Porque supo romper esa cadena de violencia que traía de atrás y supo amarnos como Dios nos ama. Así es que, amados, si tú de pronto no tienes una buena imagen de padre, si tú estás allí, te sientes solo y dices, pero ¿qué papá? Si mi papá me hizo esto, lo otro. Te invito a que lo perdones y a que tomes el modelo de Dios, a que tomes el modelo de Cristo y que tomes este modelo del apóstol Pablo, este modelo y aprendas a exhortar a tus hijos, a consolar a tus hijos y a guiar a tus hijos a Dios. Muchas gracias por estar hasta este momento escuchando este mensaje y reciban un caluroso abrazo y celebren hoy el mejor día de los padres del mundo. Y bien, hemos llegado al final de nuestro servicio por el día de hoy. No queremos irnos sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer en la parte inferior de la pantalla. También los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, donde van a encontrar palabra fresca y de bendición. Activando el icono de la campana podrán tener cada vez las notificaciones cuando estemos transmitiendo y emitiendo un nuevo programa para ustedes. También déjenos sus comentarios, queremos saber de ustedes, queremos conocerlos. Y para ello también tenemos activa nuestra línea de WhatsApp, el número 314-554-1299, donde podemos hablar con ustedes e interactuar. Si tienen alguna petición para que oremos, si tienen de pronto alguna donación que deseen realizar o si quieren conocer más de nosotros, se pueden comunicar allí todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerden, 314-554-1299. Ahora, para los más pequeños de casa, tenemos el programa especial de los niños. El departamento de Kids Familia Emanuel está muy emocionado porque nuestro programa va a estar espectacular. Haciendo clic en esta parte, van a encontrar el servicio de niños donde podrán ir y disfrutar de este servicio. Dios les bendiga y nos vemos pronto.